Hola, me llamo Akshay. Yo era el ganador del video concurso de Moses 2 meses pasado. Y como ganador, yo tenía la oportunidad de estudiar un idioma con Moses por un año y yo decidí estudiar el ruso. Am, pues ahora, después de 2 meses, yo puedo escribir y leer el alfabeto de ruso que se llama Cyrillic. Am, y también yo puedo hablar un poco. Pero la mayoría de nuestro tiempo ah, yo, he, yo he escuchado y leído mucho porque ah, en esta parte de mi aprendizaje am, ah, mi primer objetivo es poder entender ah, como entender el acento porque es bastante difícil entender el acento de un nuevo idioma. Entonces, si yo escucho mucho y yo leo mucho, usamos el curso que se llama Asimil, usamos Asimil de ruso y ese curso am, nos da ah, un poco de vocabulario, pero también nos da estructuras de la gramática del ruso. Y eso es muy importante porque la gramática del ruso no es muy fácil, es bastante difícil porque hay muchas reglas, pero también hay muchas excepciones. Ah, por ejemplo, en otros idiomas como el español y el francés y el italiano, hay reglas sí, pero no hay muchas excepciones. No hay tantas excepciones como el ruso. Y por eso es muy difícil aprender todas las estructuras en el comienzo. Y por eso uh, ese curso, el Asimil, me da una estructura cada semana, cada lección, para que pueda aprender la estructura y aplicar el vocabulario. Y por eso uh, yo no sé muchas palabras, pero um, yo conozco uh, muchas diferentes estructuras de la gramática. Um, Aprender el uso común es muy divertido porque uh, como ya puedo hablar español bastante fluidamente, uh, tenemos las clases en español porque hemos estado estudiando el español y yo le ayudo con el español uh, y él me enseña en español el ruso. Y eso es muy divertido porque yo tengo la oportunidad de practicar mi español. Y también el curso que usamos, el Asimil, es un curso en el francés. Y eso es divertido también porque ahora estoy aprendiendo el francés. Uh, entonces, cuando tenemos clase, yo puedo aprender el ruso y también practicar mi francés. Porque todas las traducciones están en el francés y to todo el curso está en el francés. Entonces es muy divertido para mí porque usamos tres idiomas en una clase y a veces también le pregunto, le hago preguntas del chino porque también estoy aprendiendo el chino y Moses como ya puede hablar el chino muy fluidamente me ayuda mucho y sí, como entonces nuestras clases mm, no son solamente clases de ruso, pero también clases de español, francés y chino. Y
es, es una experiencia muy divertida. Bueno, eso es todo. Espero que en el futuro ah, pueda hacer un video en el ruso. Ahora yo no lo puedo hacer, pero en el futuro quizás. Entonces, eso es todo. Hasta pronto.